Dios te bendiga. Soy Olga María González, pastora del Castillo del Rey, Congregación Victoria. Y es un gozo y un privilegio llegar hasta donde tú estás, trayéndote esta palabra de liberación, esta palabra que el Señor nos va a hablar. Doy gracias a Dios por tu vida, que estás viendo el video, que estás escuchando, que el Señor me use a mí para hablar y a ti para escuchar, y que juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra. Quiero en esta tarde hablar de Romanos, capítulo 8. Es un pasaje espectacular. Es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos, yo quiero que repitas conmigo, y sabemos. Todos los cristianos debemos de saber el propósito de Dios. Tenemos que saber los planes de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y sabemos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El glorioso mensaje de la carta de Pablo a los romanos es que Dios garantiza la liberación, la libertad de las luchas y de todas las tribulaciones por medio de Cristo Jesús. El Señor nos da esa libertad. Ese es el centro del argumento que habla en Romanos 8. Bueno, toda la carta de Romanos, pero en este tiempo, dice en el versículo, conforme a su propósito, a su propósito, todas las cosas ayudan a bien. Esa es la primera garantía de la liberación. ¡Qué declaración tan consoladora! Pablo declara, todas las cosas obran en conjunto para bien del creyente. Nada puede dar más seguridad a nosotros como cristianos, saber que Dios está obrando en todas las cosas, en lo que estamos pasando, en lo que pasamos en el pasado, lo que vamos a pasar en el futuro. Dios conoce todas las cosas. Él tiene el control. Las palabras todas las cosas comprenden cosas que están más allá de lo que nosotros podemos controlar, pero Dios lo puede controlar muy bien, porque Él es el Señor, Él es el Todopoderoso. Él tiene nuestra vida, nuestro pasado, nuestro futuro, y Él es el que trae todas las cosas. Él permite que pasemos cosas, pero porque Él está obrando en nosotros. Tenemos que tener esa seguridad, amados, que esto que estamos pasando es un propósito, y Dios nos va a sacar adelante. Nos va a ayudar a salir. Todas las cosas obran juntas. Eso significa crear, eliminar, poner, reponer, conectar, agrupar, mezclar en forma y forjar, presionar, estirar, operar, controlar. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Señor. Nosotros vemos nada más lo que la pared nos deja ver, pero el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo ven mucho más allá, ven lo que viene. Así que es una acción presente, que significa que todas las cosas están continuamente obrando para bien en tu vida. Eso que para ti es tan feo, esa prueba tan difícil que estás pasando, el Señor está obrando continuamente. Dios está ordenando, está reordenando las cosas para que sean para bien. La palabra bien significa para el bienestar final. No podemos ver el futuro, no podemos tomar un solo suceso. Es que nosotros nada más estamos viendo la epidemia que estamos pasando, pero son muchas cosas, mis amados. Y solamente Dios las sabe. Pero Dios las va a alinear, Van a comenzar a salir ramificaciones. No podemos ver todas las cosas que resultan de un solo suceso.
Mucho menos podemos ver el resultado de cada acontecimiento. Pero Dios lo ve todo. Dios toma todos los hechos, los junta de nuestras vidas y elabora un buen final, un buen bien. Tenemos que entenderlo y creerlo, si no vamos a vivir angustiados, vamos a vivir desesperados. Pero cuando sabemos, como dice Pablo, y sabemos que todo esto está obrando para bien, tenemos que comenzar a entrar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos que entender, así que no podemos limitar los sucesos, no podemos limitar a Dios. Dios hace que todas las cosas ayuden a bien. Solamente hay un pedazo que nos tenemos que entender. Dice, para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y al principio dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Tú no puedes decirle a alguien que no ama a Dios que todas las cosas van a salir bien, porque esta promesa es para ti que eres cristiano, para ti que conoces a Jesús, para ti que le amas, para mí que le amo, que conozco a Jesús. Es a los que aman a Dios. La palabra se preocupa de que el punto no se ha pasado por alto. Dios solo se preocupa por los asuntos de las personas que le aman. Qué duro, pero así es. Así es, hermanos. Tenemos que, dice, conforme a su propósito. La liberación del creyente está en el propósito de Dios. Dios lo llama para un glorioso propósito de ser salvos de la lucha y de los sufrimientos de la vida. Nuestra posición y nuestra conducta del creyente tiene que estar involucrado en los propósitos, en el llamado de Dios, de cómo Dios nos llamó a nosotros. Nos llamó a nosotros. Dios libera a la persona que está confiando en Cristo, que tiene a Cristo en su corazón, lo está librando, aunque tus ojos no lo vean, aunque no lo sientas. Andamos por fe y no por vista ni por sentimientos. Tenemos que creerle a Dios conforme a su propósito, Y luego viene el versículo 29 y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Te das cuenta? Toda la obra de salvación del Señor dice que Él nos predestinó, y luego, como dice, también dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito, mis amados. A veces se abusa y se malusa de este pasaje. Ay, bueno, yo fui predestinado y haga lo que haga, no voy a perder. No se va a quitar mi salvación. Cuidado. Hay un propósito. No podemos usar este versículo para libertinaje. Tenemos que vivir en santidad, conforme al propósito de Dios. Dios quiere que tengamos ese ánimo de seguir confiando. Él nos garantiza la liberación. Él nos garantiza la victoria. Pero tenemos que obedecer lo que Él dice. Dios sabe los sufrimientos que estamos pasando, pero Él los usa para un propósito a los que hemos sido conformes. Conforme significa de la misma forma y semejanza. Acabamos de pasar la Semana Santa y vimos todo el sufrimiento de Jesús. ¿Ustedes creen que Dios no tenía el control de eso? Él dijo, yo puedo orar y el Señor mandaría una legión de ángeles y me libraría. Pero no era el propósito de Dios. Entonces tenemos que entender que hay un propósito, hermanos, un propósito. Tenemos que confiar que el Señor tiene todo bajo control, que el Señor está usando esto que estás pasando para alinearte para tu bien, para alinearte conforme, dice,
a la imagen, significa a la semejanza derivada de Cristo. La imagen de Cristo no es algo que el creyente merece, es algo que se va formando en nosotros conforme el propósito del Señor, conforme al propósito. Dice que los que antes conoció, nosotros no sabemos, el Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Sabían qué día íbamos a nacer, cómo iba a ser nuestra vida, cómo le íbamos a conocer, cómo íbamos a crecer en el Señor. Él sabía desde antes de conocerlo nosotros a Él. Él ya nos había conocido. Eso se llama la predestinación de Dios. Significa destinar. Y nosotros hemos sido predestinados. Por eso es importante que tú compartas la palabra a otros y que ellos conozcan al Señor y entiendan el propósito tremendo del Señor. Tremendo. El propósito glorioso del Señor. Fíjense en el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No podemos decir más que aleluya. No podemos decir más que gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor tenía un propósito en nuestra vida. Dios ha establecido la glorificación tuya y mía. De nosotros es una de las partes de la garantía de la salvación. Cuando Cristo nos salvó, nos redimió, nos justificó, nos glorificó, es toda la obra completa, mis amados. Tenemos que entender que es un paquete que el Señor formó cuando tú le recibes en tu corazón. Por eso es tan importante compartir la palabra. Por eso es tan importante enseñarla a otros. Tenemos que entender. ¿Significa esto que algunos han sido destinados para ir al infierno? No. Todos tenemos la oportunidad de recibir la palabra de Dios. Todos tenemos la oportunidad de decidir si recibimos a Cristo o no. Dios no dijo este sí, este no. Él nos da libre albedrío y nosotros decidimos si le conocemos o no le conocemos. El propósito de Dios es que todos sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento, que todos conozcan la salvación, que todos disfrutemos la gloria del Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Él nos ha justificado. Él ya nos ve como justos. Imagínate todo lo que hicimos. Y el Señor, cuando viene el juicio, dice, justificado, justificado. Dios nos ha glorificado también, hermanos. Está en tiempo pasado. No nos va a glorificar el día que llegues al cielo. Ya desde ahorita eres glorificado. Es un hecho consumado. Cuando el Señor Jesús en la cruz dijo, consumado es, te estaba dando todo el paquete para que tú lo disfrutes, Fíjense el 31, el versículo 31. Ese nos gusta mucho a todos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Wow! Eso es lo que tenemos que decir. Esa es la garantía. Si Dios está conmigo, ¿quién está en mi contra? Si Dios está a mi favor, ¿quién está en contra? Eso lo tenemos que entender. No importa lo que la gente nos haga, no importa lo que el hombre nos haga, nosotros tenemos que decir, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Nada puede estar en contra. Esa es una garantía. El Señor lo garantiza, es parte de la liberación. El estar, dice, si yo estoy contigo, nada puede estar en contra. Dilo cada momento, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Tenemos que decir, es mi Salvador, el Señor está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Así que tenemos que
entender eso, que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego en el 32 dice, si no escatimó ni a su propio Hijo, no lo escatimó. Lo más hermoso que Dios tiene es al Señor Jesús. Es su Hijo amado en quien tiene complacencia y no lo escatimó, sino que lo donó, lo dio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo escatimó. No dijo, ay no, ese hombre ni merece la salvación de mi hijo. Ay no, esa persona no merece que mi hijo muera por ella. No escatimó, no lo escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Qué impresionante palabra, hermanos. Qué impresionante. Como para digerirla, como para desmenuzarla, como para entenderla. Todo lo que significó que Jesucristo fuera a la cruz. Vamos a quedarnos hasta aquí, hasta el versículo 32. Mañana seguimos adelante, aprendiendo más de la palabra. Así que recuerda, mañana a las 6 de la tarde. Pero vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias. No podemos más que agradecerte, más que rendir nuestra vida a ti, Señor, dándote gloria a ti, reconociendo todas las cosas obran para bien, conociendo todo el paquete, Señor, que tienes para nosotros, cómo nos libras, cómo nos justificas, nos glorificas, cómo no escatimaste ni a tu propio Hijo, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, permite que si hay alguna persona que no ha recibido a Cristo, que abra su corazón y reciba a Jesús en esta tarde. Solamente dile, perdóname, Señor, y ven a mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Yo quiero toda la obra tuya que tú prometiste en la cruz para mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendice, Padre, a cada persona que estamos, Señor, estudiando juntos. Bendice a nuestras familias. Bendice, Señor, a los enfermos, sánalos. En el nombre tuyo. Amén. Amén, mis amados. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.